Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece, que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. En La Ventana, Acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, ¿cómo vas? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. A ver, en la clase de hoy, bueno, en el viaje de hoy, mejor, que esto es un viaje. Sí. Nieves nos propone hoy un capítulo de la historia de España, de la historia reciente, porque es menos de un siglo, 1931. Esta tarde nos sumergimos en los inicios de la República, de la Segunda República, para confirmar cómo desde el comienzo, cómo desde su nacimiento tuvo que lidiar con enemigos muy poderosos, que se marcaron como objetivo, y esto ha perdurado en algunos discursos, identificar a la República como un modelo caótico y turbulento. Y hay que admitir que lo consiguieron, consiguieron, entre otras cosas, que en aquellas primeras semanas alguna de la gente más exaltada llegara incluso a quemar conventos. También tiene su parte de responsabilidad, pero había ahí quien iba instigando. Estaban empujando. Vamos a partir de un sucedido que se dio tal que ayer, 10 de mayo de 1931, para contar cómo se fue liando la cosa hasta desembocar hoy, precisamente 11 de mayo, en sucesos muy graves, en la quema de conventos. Y cómo todo ello llevó a que se disparara, que esto es muy grande, la temporada turística de vírgenes. ¿Cómo de vírgenes? Y llegaran en masa a España, sí. Este asunto, Mariano, además, es que esto es muy alucinante. Y este asunto, enlaza un poquito con la actualidad, porque el Vaticano, no sé si lo has leído, ha creado, no se rían, a ver, un observatorio de apariciones y fenómenos místicos ligados a la Virgen en el mundo. No sabía eso. Esto es una cosa de hace un par de semanas o 3. Esto es una tontería que no alcanza ni categoría de noticia, pero que tiene su entronque con la invasión de vírgenes en este país hace 92 años, justo después de la proclamación de la República. Como si no hubiera más mundo para aparecerse en aquel 1931. No, todas en España y en verano, al sol, temporada alta. Y todas, por supuesto, se aparecían a pastorcitos analfabetos. Aclaro que este es un tema interesante por lo que incumbe a la manipulación política, al engaño de la población y a las maniobras de la Iglesia para evitar la pérdida de poder económico, político y social. Las farsas de las apariciones en sí son una chorrada, pero no es ninguna tontería el contexto en el que las hacían aparecer. Eso sí es importante. Por eso es interesante hablar de ello más allá de la risa que provoque. No nos dará tiempo a todo, pero sirva esto para situar el conjunto de la historia y señalar un punto de partida que ponemos precisamente en lo ocurrido ayer, el 10 de mayo de 1931. En un piso de la calle de Alcalá de Madrid se creó, dentro de la legalidad, se fundó una asociación que llamaron Círculo Monárquico Independiente. Al día siguiente empezó la quema de conventos en Madrid. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues a eso vamos. And you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, what a thrill. Goodness, your records just quitting balls of fire. I let that love all I thought it was funny. You came along and you moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, quitting balls of fire. La gran bola de fuego sirve para casi todo. Sí, para todo. A ver, entonces busquemos esta relación, si la hay, entre crear un círculo monárquico con la República recién proclamada y la quema de conventos. A ver, ¿qué hacemos? Es que se lo tomaron como una provocación. Claro, lógicamente. Pero vamos a dejar algo claro desde el principio para los ofendiditos, los plastas. La quema de conventos estuvo mal. Estuvo fatal. Las cosas no se queman, no se destruyen, mucho menos cuando es patrimonio que hemos pagado entre todos. Estaban quemando patrimonio que la Iglesia cree de su propiedad, pero pagado por nosotros. Y eso es del género tonto. O sea, que quede dicho, no nos gusta que quemen iglesias, ni conventos, ni bosques, ni sinagogas, ni mezquitas, no nos gusta que quemen nada. Dicho lo cual, el círculo monárquico se fundó ajustándose a la ley, con permiso oficial de reunión y asociación, porque el gobierno de la República era democrático, no se nos olvide.
El que ya no hubiera monarquía en España no significaba que estuviera prohibido que los simpatizantes de la monarquía se reunieran si no hacían nada ilegal. De la misma manera que cuando se decretó la laicidad del Estado en la Constitución del 31, el catolicismo no estuvo prohibido. España no era católica, pero el español que quisiera serlo, pues oye, que lo fuera. Naturalmente. Había y hay mucho cenutrio que sigue sin entender esto. Y también hubo y hay mucho perverso a quienes les viene estupendamente que los cenutrios sigan sin entenderlo. Ese círculo monárquico que se creó, sin embargo, no solo tenía buenas intenciones, como por ejemplo la de crear una candidatura monárquica para presentarse a las elecciones del mes siguiente, que de hecho, bueno, se presentaron y sacaron 10 escaños. Tenía otras intenciones mucho más retorcidas. Y esas intenciones era liarla, era calentar la calle, era crispar. Y eso estaba perfectamente organizado porque el círculo monárquico lo impulsa Juan Ignacio Luca de Tena, el director del periódico de la Grapa, el ABC, que tenía un plan perfectamente organizado para liarla. Plan previamente pactado con Alfonso XIII, con el que se había entrevistado en Londres hacía unos días. Había que desestabilizar la República. Y el ultraderechista diario ABC tenía los instrumentos, evidentemente, para hacerlo. Bueno, perdona. Más bien había que evitar que se estabilizara. Porque, en fin, ni un mes, ¿no? Había pasado desde efectivamente, no había pasado ni un mes. Es que no había pasado ni un mes. Se trataba de eso, de no dar respiro. Ahí se abrieron de inmediato los frentes monárquico y eclesiástico, a la lucha. La Iglesia se puso violenta. Y cuando digo violenta, es porque el cardenal primado de España, que era el cardenal Segura, el arzobispo de Toledo, publicó una pastoral el 1 de mayo, aquel 1 de mayo del 31, aterrorizando a la población con males inventados que amenazaban a España, insinuando que los hombres debían agarrar las armas y animando a las mujeres a que organizaran una cruzada de oraciones y de sacrificios. Todo ello para defender a Dios, a la patria y al rey. Era una pastoral golpista. Hay acceso a ella en Internet. Es alucinante leer lo que escribió este tipo, ¿no? Esa era una pastoral golpista, además, que el ABC aplaudió. Por supuesto, este señor con faldas fue detenido ya semanas después, esto ya fue a mediados de junio, y lo pusieron en la frontera. Esto no sé cómo se llamaba en aquel caso, rebelión, sedición, no lo sé. Este episodio está resumido, esto del cardenal primado te lo resumen los manipuladores de la historia diciendo como que el gobierno detenía y perseguía al clero porque sí. No fue porque sí. Es que lo que estaba haciendo el clero era animar a un golpe de Estado porque en el proyecto constitucional de la República se iba a consagrar la libertad de cultos, se iba a suprimir la religión como asignatura obligatoria en la escuela, se iba a ordenar la retirada de crucifijos de las aulas y la separación sin matices de la Iglesia y el Estado y, por supuesto, la eliminación de las subvenciones estatales a la Iglesia. Fíjate que hace 100 años lo progresistas que éramos, hay que ver. Sí. Así que tenemos como contexto, tenemos como contexto, que era lo que necesitábamos, la incendiaria pastoral del cardenal Segura, la formación del círculo monárquico y el ABC ahí dando caña y calentando la calle. Tenemos esto. Y aquel domingo 10 de mayo, los envalentonados monárquicos, con su círculo recién creado, sacan un gramófono por las ventanas a la calle de Alcalá y ponen la marcha real. Salen unos cuantos a la calle diciendo ¡viva el rey, muera la república! Y se monta un pollo. Se monta un pollo en la calle de Alcalá. Bronca. Mucha bronca en la calle. Y viene la poli. Desalojan el local del círculo monárquico por provocadores. Los monárquicos le dan una paliza a un taxista que había en la calle. Sí, por gritar ¡viva la república! ¡Viva la república! Se montó un follón entre los que bajaron ahí y los que estaban en la calle. Se hacen unas cuantas detenciones, la poli de los bronquistas, detuvieron a gente de uno y de otro lado. Y como todo el mundo está al tanto de que es el ABC y su director los que le estaban liando, se monta una manifestación como espontánea y diciendo al ABC, y se van todos a la sede del periódico y a la calle Serrano. Y desde las ventanas del ABC reciben a los manifestantes a tiros. A ver, que esto no lo sabía yo y no sé si lo he entendido bien. ¿Los reciben a tiros?
O sea, periodistas disparando a manifestantes. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Hubo heridos, hubo muertos? Porque, Sí, claro, hubo 2 cuando muertos. empiezas a disparar... Sí, hubo 2 muertos. Lo que pasa es que en los periódicos de la época, como estaba ya todo polarizadísimo, Ajá. unas fuentes dicen que los disparos salieron de las ventanas altas de la ABC, los que mataron a las 2 personas, y que otros fueron disparos de la policía intentando disolver la manifestación. Bueno, o sea que no está aclarado eso. No, Vale, eso no sé, vale, no sé, vale. pero que hubo disparos sí, desde las ventanas altas de la ABC, eso sí. Hubo un registro del edificio, de hecho, con una orden judicial y se confiscaron varias armas. Se llevaron detenido al director de la ABC y se clausuró el periódico, ya no solo por los disparos de ese día, sino por la campaña antidemocrática y por la constante publicación de bulos que se traían. Es un periódico ya con experiencia en la desinformación y en la polarización, lo traen de antiguo. El calorcito de la calle subía por momentos. Pero desde el gobierno había pánico a intervenir. Por eso se acusa al gobierno de la República de no haber actuado con contundencia desde el principio contra la quema de conventos. Y lo que pasa es que se actuó con retraso porque no vieron venir la que se estaba liando. Ya. Y tanto el jefe del gobierno provisional de la República, que era Niceto Alcalá Zamora, católico hasta la altura, insistimos siempre en ello, para la gente no se confunda, y tanto él como el ministro de la Gobernación, que era Miguel Maura, era un conservador también del copón como Alcalá Zamora, o sea, 2 señores de derechas, ellos creyeron que los primeros incidentes que no irían a más, ¿no? Que traería peores consecuencias. Y digo, bueno, como saquemos el ejército a la calle, la cosa va a ser peor. Claro. Bueno, pero la cosa no se relajó. Fue a más, se extendió al resto de España y al reaccionar con un día de retraso, ardieron unos cuantos conventos e iglesias pues, que no deberían haber ardido, ¿no? Pero la gente es que estaba muy hartita ya. Oye, ¿y el primer convento que ardió cuál fue? Por curiosidad. Lo primero que arde en Madrid todavía el día 10 de mayo es el kiosco del periódico católico El Debate, que estaba en la Puerta del Sol. Eso es lo primero que arde. Entre los primeros conventos que empiezan a arder son los de los jesuitas. El primero que arde en la mañana del día 11 de mayo lo va a conocer además todo el mundo, porque porque llevan representando desde hace años el Rey León. Anda, claro. En el edificio del Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía. Ahí estaba el primer convento que ardió. Porque los jesuitas estaban entre los mayores enemigos de la República, controlaban pasta por un tubo y manejaban toda la enseñanza. De hecho, además, la orden de la Compañía de Jesús fue disuelta al año siguiente. Los jesuitas son los mayores disimuladores y de los más peligrosos. Ya lo recordamos de vez en cuando. Tercera acepción del diccionario: jesuita, hipócrita, disimulado. Ostras. Eso es lo que pone en el diccionario. No. Y Francisco es jesuita, ahí lo dejo. En total, ardieron en Madrid 10 conventos, 10, que la propaganda franquista convirtió luego en un centenar. No, ardieron 10. El gobierno de la República condenó los hechos de inmediato y además declaró el estado de guerra a las 4 de la tarde del día 11 de mayo para poder actuar con contundencia. Los disturbios duraron 2 días en los que no salió herido ni un solo cura ni una sola monja de la multinacional. Nadie, ni un rasguño. Y aquellas 2 jornadas de quema de conventos fue resultado del cabreo de mucha gente tras la provocación de la ultraderecha monárquica, el periódico ABC y la llamada de la Iglesia a dar un golpe de Estado. El gobierno provisional de la República se manifestó diciendo que quemar conventos e iglesias, abro comillas, no demuestra ni verdadero celo republicano ni espíritu de avanzada, sino más bien un fetichismo primitivo o criminal. Pero de poco sirvió esto, ¿no? El objetivo de la Iglesia, de los monárquicos y de la prensa ultraderechista se cumplió. Pues era encender los ánimos, Liarla. provocar disturbios que dejaran una imagen desastrosa de la República para, como dejó escrito Alcalá Zamora, crearle enemigos que no tenía y manchar su crédito. Y luego pasó lo que pasó. En fin, Sí. Nieves, el lunes más, ¿eh? Eso espero. Venga, un beso, adiós. Muchas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
SER. La radio.